Gracias por estar en Sintonía de Argumentos. Seguimos conversando con Julio Seguini, abogado, él es profesor universitario y es analista político. Nos acompaña para seguir revisando todos los acontecimientos de esta semana en el panorama político nacional. Fíjense, la conferencia internacional sobre Bogotá realizada esta semana pues nos puso nuevamente en la palestra como principal titular en las noticias, en los periódicos diarios, noticieros internacionales, nacionales, latinoamericanos, regionales, en fin. Esa conferencia, pues con muchas expectativas, algunos la cuestionaron, 20 países para conversar sobre Venezuela. ¿Por qué otros países van a hablar sobre el tema venezolano? ¿Qué interés tiene la comunidad internacional? ¿Por qué Venezuela cobra tanta relevancia para otros países? Bueno, Rosa, la primera consideración que hay que hacer sobre el tema de la conferencia de Bogotá sobre Venezuela es que hubo una convocatoria bien importante por parte del presidente Petro. El presidente Petro logró tener reunidos a una cantidad de países importantes, además importantísimos desde el punto de vista político, geopolítico. Estados Unidos, Turquía, y una alta Francia, representación de Estados Unidos, la Unión Europea, y con además los representantes de esos países que asistieron a la conferencia de altísimo nivel. De tal manera que yo creo que eso es un éxito porque de alguna forma Venezuela sigue estando de relieve, la crisis a la solución venezolana sigue siendo un interés por parte de la comunidad internacional, a pesar de otros temas que también resultan muy importantes para el mundo entero. Tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar de eso, Venezuela sigue estando como uno de los temas, si no prioritarios, por lo menos de alguna forma que llaman la atención y con el cual saben los países que es necesario llegar a una resolución pronta. Y con el tema de la migración también, ¿no? Una cifra menor, los 7 millones de venezolanos regados por el mundo. Exactamente, y particularmente el presidente Petro ha tomado de alguna forma el liderazgo en buscar la solución a esta crisis, porque al final Petro es el vecino de Venezuela y es el presidente del país que más cantidad de migrantes tiene, de tal manera que los sigue recibiendo todos los días. De tal manera que Petro pareciera haber entendido que su labor, que su responsabilidad en este sentido es promover un cambio político. Y lo importante de esta conferencia es que se produjo un documento que, si bien no nos sorprende, no fue nada novedoso, porque al final es lo que todos sabemos. Los puntos que hemos venido revisando. Es decir, lo que todo el mundo sabe, que es necesario avanzar en los temas políticos, acordar en asuntos políticos para lograr el levantamiento progresivo de las sanciones. Es decir, una democratización progresiva o una progresión democrática a la par de una revisión progresiva de las sanciones. Eso todos lo sabemos. Ahora, que ese documento haya sido suscrito por Turquía, por Colombia, por Argentina, por Bolivia, por México, que son países que de alguna forma sus presidentes son afines a la izquierda o al gobierno de Maduro, pues es realmente relevante. No es Iván Duque, no es Sebastián Piñera, no es Bolsonaro, no es Trump el que está solicitando que se llegue a un acuerdo político entre los actores políticos venezolanos. Son países de alguna forma aliados al gobierno. Y eso significa que la izquierda ha entendido que lo que pasa en Venezuela ha generado una crisis migratoria que le genera a su vez problemas internos en los países pues de la región, pero también le ha generado problemas políticos a la izquierda latinoamericana, porque Venezuela ha sido el gran estigma de la izquierda en la región, que le ha costado unas cuantas elecciones en toda América Latina. De tal manera que desde el punto de vista de la gestión de los gobiernos de la propia izquierda en América Latina, como también desde el punto de vista político partidista, resulta Venezuela, o ha resultado en los últimos años, un problema que hay que resolver. Y esa resolución se entiende y se espera que sea una resolución producto de un acuerdo que finalmente derive en una elección, y que en esa elección pues la gente sea la que escoja cuál es el futuro que quiere decidir. Una elección, por supuesto, con garantías. Y eso es el impulso que busca dar la conferencia a la mesa de negociación de México, que bueno, esperaríamos que pronto pueda reanudarse. El problema de forma está extraoficial algunos barajaban la fecha del 15 de mayo, sin embargo vimos la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro tras este encuentro de la Conferencia Internacional de Bogotá, que saludaban los esfuerzos de Gustavo Petro, pero que Venezuela habría dado de forma reiterada sus exigencias. Nuevamente el tema de Alex Saab y el tema de un alivio total y completo de las sanciones para ellos, digamos, poder dar respuesta a las exigencias. Entonces, bajo una negociación donde el gobierno está pidiendo, y habían unas declaraciones de Diosdado Cabello donde decía,
sin sanciones, cero sanciones, y después de esa respuesta de Estados Unidos de cero sanciones, nosotros vamos a seguir avanzando en esa agenda. Entonces, ¿cómo interpretar también la respuesta que da el gobierno a todo este proceso de negociación y de diálogo? Ellos saben, Rosa, que es absolutamente imposible que todas las sanciones se levanten antes de que se lleguen a acuerdos políticos, porque hay una serie, primero porque eso no tiene sentido en un proceso de negociación. O sea, tú vas sobre la base de lo que vas acordando, pues y ambas partes ir cediendo. Y ambas partes ir cediendo progresivamente. No pueden esperar solamente para sentarse que una de las partes sea en todo lo que tiene. Entonces, si bien todos queremos que las sanciones se levanten, tenemos que entender que las sanciones se levantarán en el mismo sentido y gradualidad en que logremos tener pues acuerdos en el orden político. Entonces, el gobierno que sabe eso y trata entonces a la vez de poner condiciones que sabe que son imposibles, como por ejemplo pedir que la causa que está abierta en la Corte Penal Internacional se detenga, mira, es básicamente ya no es solamente una estrategia dilatoria, como lo hemos visto en otros momentos, para dilatar el proceso y para que pase el tiempo y entonces luego ceder en menos. No, pareciera que es una estrategia simplemente para detener el proceso de negociación, y esto es realmente grave, es irresponsable. Es decir, prácticamente el gobierno está llevándonos a ese pasaje bíblico que dice que tiene que pasar un camello por el ojo de una aguja. Bueno, eso es imposible. Cuando plantean cosas de esa naturaleza, básicamente lo que están es diciendo, no me interesa el proceso de negociación, no me interesa lo que me pide la comunidad internacional, no me interesa lo que está pidiendo, digamos, el país, las fuerzas vivas del país, que es que se llegue a un acuerdo entre distintos sectores políticos, sobre todo porque tenemos ya cerca la convocatoria a una elección presidencial que requiere garantías, que requiere resolver asuntos como el de los partidos políticos que han sido judicializados, como el de los candidatos que están inhabilitados, como el tema de los votantes en el extranjero, como el tema de la observación internacional, una serie de cosas que tienen que acordarse en la Mesa de México, a las que el gobierno se comprometió desde el año pasado. Ahora, algunos sectores decían, bueno, pero deberían separar el tema de las sanciones porque a fin de cuentas las sanciones han perjudicado a toda la población venezolana y no solo al gobierno. O sea, su fin de derrocar o de lograr un cambio de gobierno pues fracasó en ese sentido, y lo que ha hecho es agravar una situación humanitaria. Por ello también quizá algunos analistas estiman, bueno, con el tema de las sanciones pues deberían estarse negociando en una mesa aparte porque hay un tema humanitario de por medio. ¿Qué piensas al respecto? Mira, las sanciones sí, en efecto, deben ser concebidas como un medio y no como un fin, un medio para lograr determinadas cosas, pero ciertamente yo no estoy de acuerdo con las sanciones porque además creo que, y mucho menos estoy de acuerdo con quienes piden más sanciones a partir de las que ya tenemos. Ciertamente, gracias a las sanciones es que el gobierno está sentado en la mesa de negociación. Si bien las sanciones han venido a agravar la situación, es lo único que tiene la oposición para negociar. O sea, básicamente no tienen otra cosa que negociar, porque sabemos la situación de erosión en la que se encuentra la oposición. Entonces, al país le interesa que las sanciones se levanten, Rosa, porque aunque el gobierno ha conseguido forma de sortearlas, la realidad es que la realidad es que gracias a las sanciones al Estado no le están entrando las ingentes cantidades de recursos que hacen falta para que la economía realmente vuelva a estándares medianamente aceptables. Y resolver problemas como el del salario que todos los venezolanos están esperando una resolución. Entonces, bueno, mira, es necesario, el gobierno lo sabe, llegar a acuerdos y particularmente de naturaleza electoral, porque es lo que tenemos en el corto plazo, para avanzar en el levantamiento de sanciones. Ahora, ¿no le favorecería al gobierno un escenario en el que puedan trabajar y avanzar en ese alivio de las sanciones en la medida en que ellos pues también trabajen en esos puntos del acuerdo? Porque, bueno, viene un año electoral, el 2024 está a la vuelta de la esquina y lamentablemente los índices en la economía de nuestro país han ido pues en desplome. Lo que se esperaba para el año pasado, que era una estimación, una crecida, pues eso todo se desmoronó. Lo que pasa es que el gobierno, Rosa, está en un dilema muy serio, que es o avanzar en el tema institucional y en las garantías electorales, pero que eso puede abrir la puerta a que, bueno, pierdan el poder en una elección presidencial, o mantenerse en el poder en la misma situación en la que se encuentran, de cerco, de situación sancionatoria que pesa sobre ellos, y obviamente eso no le conviene al país. Pero al final pareciera que para el gobierno siempre lo que tiene más peso y por lo que se terminan decidiendo es por mantenerse en el poder a toda costa.
Entonces ese es el gran dilema que tenemos en este momento, pero insisto, el país requiere para poder avanzar, para poder salir de este ciclo ya vicioso en el que estamos, donde ya no hay capacidad de crecer económicamente, si no hay levantamiento de sanciones, ya estamos básicamente en una situación de estancamiento. Bueno, tiene que haber responsabilidad y sentido de Estado y tomar las decisiones que correspondan. Pero sabemos, insisto, que si no hay, que no hay en este momento la mayor intención del gobierno, porque pareciera que los cálculos no les están dando de que si pues, dan mayores garantías electorales, pues quién sabe si puedan perder la elección. Julio, tenemos que ir a una pausa, regreso, seguiremos conversando sobre el tema electoral y también pues algunas informaciones que han surgido durante esta semana sobre el tema de la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral. Pausa y regresamos con más argumentos.